Hello, hi everyone, and welcome to the newest episode of HaiStudy. And today in the studio, I'll be your host, Anna, General Marketeer for EMEA at Robotics. And with me, I have two gentlemen, one of them being Raúl Vilaplana, our country manager for Spain and Portugal. And hi, welcome, Raúl. Hi, Anna, and hi, everyone. Thank you for inviting me, and thank you for letting me the opportunity to be here at the studio with you. Who is the second gentleman? Thanks for asking. Second gentleman is actually Archie. Archie is the award that we proudly took home with us at Archie's Awards during IMHX in Birmingham for excellence in automation with our newest HiPClimb. And excellence in automation is not just simple words for us, but also something that we deliver during our projects. And one of those projects we will discuss today, the story about Desigual. How was it? What is Desigual about? Well, Desigual is a very iconic brand based in Barcelona area. It's a brand that I particularly like. And it was a pleasure for me to see their warehouse, the distribution center that they have in Viladecans. Desigual is a very important brand also for Robotics history because they were one of the first to give us the opportunity to work in not only in Spain but also in Europe, and they were one of the first that trusted in our technology. So back in June, I had the opportunity to go there and to meet Victor and Vanessa, and we did this nice video. Yeah, I would really like to see the story. Let's see it. Yeah, let's go for it. Bienvenidos a este webinar y muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Raúl Vilaplana, el Country Manager de Robotics, y hoy tenemos un webinar muy especial. Vamos a contaros el caso de éxito que hicimos con Desigual. Aquí tenemos a Víctor y a Vanessa, que me gustaría que se presentaran ellos mismos. ¿Qué tal, Raúl? Soy Víctor Rivero, llevo 16 años en la compañía y actualmente lidero las operaciones en los centros logísticos. Hola, soy Vanessa Enríquez, manager de ingeniería en Desigual y trabajo mano a mano con operaciones para trabajar en soluciones escalables en logística. Robotics es un proveedor global de soluciones de automatización a través de logística móvil. Ayudamos a nuestros clientes a reducir costes, a mejorar la eficiencia y a escalar rápidamente sus operaciones. Los tres pilares de Robotics o nuestra propuesta de valor sería: uno, la tecnología, porque somos pioneros en este campo y en este tipo de soluciones de robótica móvil. Dos, serían las personas y el equipo humano que forman parte de Robotics. Tenemos, digamos, por así decirlo, la oficina desde Holanda, cerca de Ámsterdam, pero tenemos equipos locales que dan soporte a nuestros partners integradores, que este sería el tercer pilar. Nos apoyamos con empresas expertas en automatización que dan tanto soporte local como nos dan conocimiento del mercado. Y todo esto pues nos ha ayudado a crecer en apenas 3 años de existencia en Europa y a tener más de 60 proyectos. Desigual es una marca que nació en Barcelona en 1984. Somos conocidos por nuestros diseños atrevidos, con mucho color, a pesar de que en los últimos años trabajamos con líneas más básicas. Operamos en más de 100 países y con el crecimiento del canal de la venta online y del retail también ha crecido la complejidad en nuestra logística. Víctor, ¿podrías contarnos qué motivó este proyecto y por qué decidiste explorar la automatización? Pues bien, básicamente nosotros teníamos la necesidad de absorber
y centralizar todas nuestras operaciones aquí en el centro de Vila de Cans. Y el objetivo principal era mejorar la eficiencia de nuestros pedidos, ya fuesen pedidos de nueva implantación, de e-commerce o de reposiciones a tiendas. Y todo esto lo queríamos hacer sin tener que construir un espacio nuevo, sino aprovechando el que ya teníamos. Vanessa, ¿te gustaría añadir algo? Sí, desde el punto de vista de ingeniería, al final también buscábamos una solución flexible que nos permitiera pues, adelantarnos a posibles cambios de negocio en el futuro, ¿no? Entonces esta solución encajaba con esta flexibilidad. Vanessa, ¿cuáles fueron los principales retos operativos? Al final queríamos conseguir una operativa evitando desplazamientos, ¿no? Todo el picking manual que teníamos anteriormente. Entonces, optimizar todos estos desplazamientos de los operarios, conseguir una solución con mucha dinámica, pero que a la vez nos garantizara nuestro tipo de clasificado, que es muy específico, donde pues, preparamos manteniendo colecciones, manteniendo escalado de tallas para que llegue a las tiendas con esta condición, ¿no? Entonces, combinar esta necesidad de dinámica, pero a la vez una preparación muy específica, fue un reto. Víctor, ¿compartes su opinión? Sí, añadir algo? como decía Vanessa, uno de nuestros requisitos indispensables es que bueno, la experiencia en tienda para nuestros equipos fuese sobre todo muy ágil a la hora de recepcionar la mercancía y ponerla a disposición en cada una de las familias por secciones lo más rápido y eficiente posible. Y bueno, como decía, fue un reto que propusimos a Hai y al final lo conseguimos. And welcome back. Thank you, Raul. Thank you so much. The video looks great, and it's also very important and great to hear the feedback from the participants, from the actual operations managers who are intact with the project, with the automation. And so Desigual had the main requests in their automation, and as Vanessa just mentioned, it's not just eliminate the manual picking, but also to handle cartons and to sequence orders. So if you are, from your experience, comparing to other case studies in fashion and retail, what stands out in Desigual? Well, that's a great question. Thank you very much, actually, for asking that, Anna. What it really stand out for this project, and I can say that it make Hai Robotics unique, it was the fact that we have a technology that we can handle cartons directly. We do not need to decant all the products into a tote. We do not need to put a tray underneath the carton, and that was absolutely a must for this customer. What they do actually is they receive the cartons, because you need to understand that for fashion, they work all with cartons. This is an industry that is so strong, sort of saying, that they have standardized all the carton that they receive from the suppliers. So more or less the size is going to be always the same. And also later, Desigual is a friendly or ecologist company. They want to use also these cartons for the shipping. So that was a tremendous advantage that we had at Hai Robotics. How do they do it? They have an inbound where they receive the cartons, they open the flaps, and they have like automatic strapping machine just to connect the flaps to the carton and then later prevent damages. So we can do piece picking directly from a carton. They do not need to decant. They save a lot in this decanting operation. And as I mentioned, when the carton is open, they can use it as a order carton and then send it to other warehouses. Wow, that's indeed a brilliant solution, for also eco-friendly solution indeed. Thank you so much for describing it. And let's see the second part. Let's see what's there on the market. La solución incluía 25 high picks,
4 estaciones de picking, un inbound para las entradas, aproximadamente 8.000 ubicaciones. ¿Cómo encajó todo este diseño en vuestras limitaciones? Pues, como dices, la parte de tener almacén con posibilidad de hacerlo con la propia caja fue un punto muy positivo porque nosotros, desde luego, tratábamos de evitar tener que hacer un traspase a cubeta. No hay muchas soluciones que trabajan con cubetas de plástico, entonces poder trabajar directamente con las propias cajas, ya sea de preparación de tiendas, directamente de proveedores, de devoluciones, ¿no? Nos permitía poder introducir todas las operaciones sin tener que hacer un manipulado extra y un traspaso. Esto a nivel de operaciones fue muy positivo. Luego también pudimos hacer toda la implementación de este proyecto sin parar operaciones. Esto fue otra parte muy positiva en el proyecto. Y además es una zona que nos permite tener mucha flexibilidad. Sabemos que si queremos crecer en ubicaciones, pues se va a poder hacer de forma sencilla o incluso en estaciones, ¿no? Entonces, el diseño de ahora está perfecto para las necesidades de hoy y puede crecer a otras opciones de negocio. Víctor, la secuenciación fue esencial en este proyecto. ¿Podríamos contarnos cómo fue en la práctica y si visteis también otro beneficio que os ofreció la solución? Sí, como decíamos, era un requisito indispensable por nuestra parte poder secuenciar dentro de las cajas a nivel familia y modelo, color y talla, para que esto nos ayudase en la experiencia de la colocación de las prendas en tienda. Saliendo de aquí la caja así, simplemente en la tienda se abre y se puede colocar en cada una de las secciones con mayor agilidad y mayor eficiencia. Además, sí que encontramos al principio del proyecto una necesidad, ¿no? Que sobre todo en la preparación cabía la posibilidad de que en la primera caja o en las primeras cajas de las primeras referencias completasen caja. Ya al principio del proyecto nos encontramos con algún problema, porque en la preparación toda aquella caja que completaba todas aquellas unidades que completaban una caja directamente de la misma referencia nos hacía preparar todas las unidades. Entonces encontramos la solución con Hai de poder generar esa caja desde el principio y no tenerla que preparar. Simplemente, si pedía toda la cantidad de la caja, saliese preparada ya desde la caja del proveedor. ¿Cuáles dirías que han sido los resultados clave? Primero de todo, pues obviamente la automatización ha permitido pues, tener más predicción a la forma de poder preparar y poder ser más flexibles, ¿no? Ahora mismo en esta instalación podemos preparar cualquier tipo de pedido. El sistema nos permite lanzar diferentes tipos de operativas. Y luego, por otro lado, pues obviamente hemos mejorado toda la parte manual, ¿no? El picking manual ha desaparecido, estamos haciendo picking asistido sin desplazamiento, ¿no? Pero además, en cuanto a calidad, pues tenemos un doble chequeo, como un bocayoke, ¿no? Control y un PTL que te enciende y te confirma la ubicación, con lo cual, pues también hay menos probabilidad de error humano. Entonces, creo que en el conjunto pues, hablaríamos de mejor eficiencia y mejor calidad de preparación. Víctor, ¿te gustaría añadir algo a lo que ha dicho Vanessa? Bueno, hay poco más que añadir, ¿no? Pero al final, desde el almacén hasta las tiendas, ha mejorado la calidad de nuestra preparación y somos mucho más ágiles y eficientes. Vanessa, ¿qué consejo le darías en general a otras empresas que están considerando la automatización con Robotics? Primero de todo, pues pensar en qué es lo que no funciona ya ahora para solventarlo con el nuevo proyecto y luego pensar en posibles escenarios futuros. La flexibilidad es clave, tenerlos en mente desde el inicio.
¿Y tú, Víctor, qué opinarías? ¿Cuáles serían los consejos que le darías tú a una empresa? Bueno, pues yo lo que aconsejaría es no centrarse solo en el almacén, en cómo mejorar el almacén, sino tener en cuenta toda la cadena y tener en cuenta sobre todo la experiencia en tienda, que todo empieza desde el almacén pero acaba en tienda. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proceso, podemos mejorarlo todo. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que el tiempo ya se nos acaba y simplemente nos gustaría daros las gracias a todos los que habéis estado asistiendo o atendiendo a este webinar. Para nosotros ha sido un placer contar el caso de éxito con Desigual, que es un cliente pues muy especial para Robotics. Y nada, si estáis pensando en optimizar vuestros procesos o en automatizar el almacén, os invito a que vengáis a la próxima feria que se va a celebrar en Madrid, en IFEMA, el 15 y el 16 de octubre. Es el Logistics and Automation y ahí Robotics estará esperándoos para daros la bienvenida. Nos vemos allí. Y a vosotros también, muchísimas gracias y nos vemos en la feria. Muchas gracias, Raúl. Welcome back to the studio. It is great to see projects like this where we co-create a project together with our partners and the end user together. This brings big value to us. So if you have a project in mind where you want to increase your efficiency, please let us know. We'd like to work on it together. And I think it's the time to see what are the questions that you've sent us in the inbox. If you have some questions, you can drop them right now. We will answer all of them. Sure. Let's dig into the first one. What made Hypix system the right fit for the retail brand like Desigual, if you compare it to other shuttle or AMR solutions? That's a good one. Yeah, okay, we start hard, like this. Well, if I have to explain, I mean, both shuttle technologies or another companies, they fit what Desigual was looking for. If you know, Anna, shuttles, they are designed for very high throughput, and in this particularly project, only with one aisle of a shuttle, they could fulfill the whole throughput for the operation. It would be great, but they don't have storage capacity. With one aisle, of course, you cannot reach the 8,000 storage location that they were working. So you need to build several aisles to reach to the storage. However, if you do that with a shuttle solution, you are already giving too much throughput, and of course, the return of investment for this operation was not profitable for Desigual. So they had to use for another type of technologies that were more scalable in that sense, and when they were most cost effective. Thank you. That's a good add up to this. So next question, can this setup be replicated in a smaller or larger warehouse or adapted to omni-channel fulfillment with the higher variability? Of course, Anna. The technology HiPeak systems that we have currently in our portfolio, they can adapt to small, to medium, and to larger operation. If we have the space given, I mean the length of a warehouse, we have the width, we have the height, we can adapt it to it. We can adapt our solution, shape it to the warehouse and to the business need, and we can replicate this in several scenarios. So the same carton handling system can be for a huge omni-channel fulfillment. So for more brands and like an e-commerce. Absolutely, especially now that you mentioned the carton, it's something that we can handle directly, as we mentioned. This is more particularly for the fashion industry. For e-commerce or another technologies,
we can also handle with carton, but in case that they have a carton, a tote, their own tote, or even a tray, we can also handle it with our solution. Thank you. And I think the time is already, it's about time, so we take the last one, the short one. Oh, since when the project went live? Well, if I remember correctly, Desigual started to use the system by the end of 2023, and then officially went live by the beginning of 2024. Okay, So it's thank been- you so much. So it's already up and running for almost a year and a little. And it's a site visit that we can go to and see it with our own and sense it, right? Yeah. Thank you everyone for being here with us. This is another great story of the project. Also, we are gonna be in Spain, in Madrid, for the show for Logistics and Automation. Please come to our booth there. We, together with our HiPi Climb, will wait for you. See Thank you you so there. much. See you Thank you there. very much. Bye.